señora Mogherini, President Santos, presidente Santos, distinguished guests, distinguidos dear invitados, friends, queridos amigos, es para mí un verdadero honor y placer recibirlos aquí en el Centro de las Bellas Artes en Bruselas para este foro sobre resolución de conflictos en el siglo XXI, el caso de Colombia. the peace process in Colombia has put an end to the longest armed conflict in the Western Hemisphere. It has also been setting new standards in various fields such as the strategic use of diplomacy and dialogue. As such, it's becoming an example for other peace processes around the world. Colombia has also proved the effectiveness La efectividad cultural policies de las consolidating políticas para consolidar una cultura de paz con base en el diálogo, la participación democrática resolution y la resolución pacífica del conflicto social. in this perspective, true to its 1928 mission, the Center for El Fine Centro Arts de Bellas Artes as a multidisciplinary actúa project based como un proyecto dynamic multidisciplinario, art building, tries to be a central procura ser una plataforma para crear diálogo cultures. entre culturas y naciones. This is why our work Esta es la razón por la que in nuestro many trabajo regions in the world con y en muchas regiones del mundo se guía por tres acciones paralelas. third countries Los proyectos entre países level allow y a nivel de las bases sociales, permitiendo que el arte se conecte con artistas locales y activistas que trabajan en pro de la justicia social, la paz, la educación y distintos desafíos culturales. Esto ha incluido, por ejemplo, proyectos recientes tales como la cultura y las artes en apoyo de la cohesión social en ciudades latinoamericanas y our team was recuerdo que nuestro grupo estuvo en Medellín para ver el proyecto de arte durante la firma del acuerdo de paz en noviembre del 2016. Y también quisiéramos ser una plataforma desde Bruselas para darle visibilidad a la voz de artistas, curadores y forjadores de la política en el mundo entero. Y en tercer lugar, estos esfuerzos también se han reforzado nuestra decisión de incluir a los actores de las diásporas y comunidades internacionales residentes en Bélgica y también proponer enfoques distintos a nuestras audiencias, al igual que festivales tales como Afropolitan, Musem Sounds o Balkan Traffic, en un esfuerzo por darle asidero a estas visiones. Para concluir, y antes de darle la palabra a la señora Mogherini y el presidente Santos, permítanme decir que el diálogo y la acción entre las artes y la sociedad civil también pueden contribuir hacia el cambio y para la creación de una paz estable y duradera de la mano con los tomadores de decisiones y los actores económicos. Quisiera agradecerle al Servicio de Acción Externa y la Embajada de Colombia por darnos la oportunidad de reunirnos todos hoy aquí. Espero que en años venideros sigamos trabajando juntos y les agradezco nuevamente por estar aquí y les deseo a todos un día de trabajo inspirador aquí en el Centro de Bellas Artes. Muchísimas gracias. Good morning. Muy buenos días. It is Es a commonplace and
un lugar, una frase cliché, decir que vivimos momentos polarizados, caracterizado por lo que en español llamamos un diálogo de sordos. Colombia y el presidente Santos, durante sus 8 años como presidente de Colombia, nos ofrece un ejemplo alentador que demuestra que se puede llegar a una paz negociada en medio de tanto conflicto, y el proceso de paz colombiano ha servido de ejemplo a muchos países y a muchos líderes. El proceso de paz en Colombia funcionó y hay muchos problemas que han sido comentados en muchos artículos y en los medios y comentados por muchas figuras políticas, pero funcionó porque la guerra ha llegado a su fin y la gente ya no está viviendo en un estado de temor perpetuo y constante. Y el proceso de paz funcionó por múltiples razones, entre ellas el trabajo dedicado del presidente Santos y su equipo, pero yo me atrevo a sugerir, presidente Santos, que también funcionó por este principio subyacente del respeto que caracterizó el proceso. Alguien que yo conozco, Nelson Mandela, ha considerado un principio rector de su vida personal y como político es el respeto, y eso, al traducirse en una negociación y diálogo de un proceso de paz, es de hecho una disposición muy importante, la de saberse uno colocar en los zapatos de la otra persona, meterse debajo de su piel, entender sus temores y aspiraciones. Y si uno logra hacer ese esfuerzo generoso, se encontrará, como en Colombia, espacio generoso para entablar un diálogo de política adulta, de los adultos, de tire y afloje, donde encuentra uno distintas posiciones y las dos partes se benefician. Y la idea fundamental es, en últimas, que uno deja de lado los intereses propios y todo debe centrarse en el bien común. Y yo me atrevo a decir, presidente Santos, que esa es una de las principales razones por las que funcionó también el proceso de paz en Colombia. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a ustedes dos y voy a procurar no hablar más y permitir que usted, presidente Santos, y Federica Mogherini entablen lo que ojalá sea un diálogo respetuoso entre ellos dos. No me cabe duda que así será, y yo creo que el respeto es fundamental. Y sobra decir que espacio para intercambio entre amigos como lo somos nosotros son muy importantes, y yo por eso creo que debo empezar por darle nuevamente la bienvenida a Bruselas. El presidente Santos ha estado en Bruselas en todos los momentos clave de su país. Y yo siempre recordaré no solamente el que yo haya participado como ministra italiana en su posesión en agosto del 2014, y recuerdo muy bien sus palabras. Y me encantó que usted le diera una oportunidad al proceso de paz, y lo logró porque usted, con un gran equipo y ciertamente con mucho apoyo internacional y regional, y estoy segura que hablaremos de eso en un momento, pero yo siempre recordaré 2 momentos. Usted fue el primer interlocutor internacional que conocí cuando me posesioné. Unos meses antes, usted visitó Bruselas en noviembre del 2014, y yo recuerdo divinamente que usted fue la primera persona que yo conocí recién posesionada en el cargo, y pensé que esto sería una forma de fortalecer las relaciones no solo con Colombia, sino con América Latina y el Caribe a través de Colombia, y por eso me complace ver tantos amigos
aquí reunidos. Y lo que es aún más importante, usted nos visitó en Bruselas a su regreso de Oslo, el día después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz, y juntos lanzamos el Fondo Fiduciario en apoyo del proceso de paz en Colombia. Y siempre recordaré ese día, porque ese fue el momento en el que de alguna manera usted compartió ese reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, y no solamente con Noruega, Cuba y la Unión Europea, sino todos aquellos que lo acompañaron desde el primer día y seguirán acompañando a Colombia en la implementación del proceso de paz. Menciono Noruega y Cuba, pero he debido mencionar ante todo a Naciones Unidas porque estoy convencida que este proceso de paz y este acuerdo de paz tiene algunos rasgos singulares que, como usted bien ha dicho, podrían convertirse en un modelo, en un ejemplo para otros procesos de paz durante décadas. Uno de ellos es el mecanismo conjunto de supervisión con Naciones Unidas, porque en estos momentos tan difíciles necesitamos no solamente una luz de esperanza, porque hay muchas cosas difíciles, pero que aún funcionan. Se requieren cambios políticos, hay que soportar la presión del tiempo, los problemas en el terreno, pero también creo que requerimos procesos que nos demuestren que el multilateralismo centrado en el sistema de Naciones Unidas funcionan, y la diplomacia también. Usted ha hecho algo excepcional, creo yo, en el mundo actual gracias a su decisión, su determinación y el trabajo de un grupo extraordinario, como ya dije, y usted ha mostrado lo que se necesita para construir la paz. Primero, valentía, porque se necesita más valentía para hacer la paz que para seguir luchando luego de 50 años de guerra, porque lo más natural es seguir peleando, y eso es cierto para los grupos en armas y en la política, porque se requiere mucho más coraje y valor para encontrar una posición común y encontrar una solución de compromiso. Y yo creo que esos puntos comunes, centrarse en el tipo de solución común, una salida. Y usted le ha mostrado al mundo que la perseverancia es la clave para alcanzar resultados. Usted, junto con el pueblo de Colombia, porque lo hicieron juntos, lograron seguir trabajando incluso ante reveses, porque usted estaba convencido que esto era bueno para el país, y esto demuestra que incluso cuando estos procesos o los acuerdos internacionales enfrentan dificultades y muchos obstáculos en el camino, uno no debe tirar la toalla y uno debe encontrar la forma de seguir trabajando en la dirección correcta. También me impresionó cuando Eamon Gilmore, que ha estado trabajando como nuestro enviado especial, acompañándolo en este proceso, me estaba hablando de su propia experiencia en Irlanda y lo que ustedes lograron hacer en Colombia. Y una cifra me impactó sobremanera: el tiempo que tomó para desarmar. En Colombia, ustedes lograron que las FARC se desarmaran en 7 meses, mientras que en Irlanda tomó 7 años hacer el mismo proceso. Eso no quiere decir que las cosas son perfectas, eso lo sé muy bien, y yo sé que ustedes y nosotros enfrentaremos muchos desafíos en el futuro, pero yo sí creo que este enfoque único y singular que usted adoptó, de no solamente definir los parámetros para la paz, sino también tener una perspectiva de largo plazo con los que estaban combatiendo, incluyendo el desarrollo social, y de hecho la Unión Europea está apoyando y seguirá apoyando la integración política, el hecho que algunos de los líderes de las FARC en este momento están liderando un movimiento político y participando en los procesos democráticos del país, es algo que constituye, en mi opinión, un modelo, un ejemplo para otros conflictos, para que vean que la paz se puede construir no solamente deteniendo la guerra, sino construyendo las condiciones para hacer que sea sostenible en el largo plazo. Y también me impresionó otra reunión aquí en Bruselas hace más o menos un año. Estaba yo reunida con
niños soldados que solían ser niños combatientes en el conflicto y luego del proceso de paz ya están de regreso en los colegios aprendiendo o imaginando familias, trabajo, vida social. Y yo estoy convencida que esta es la verdadera razón por la que este proceso es irreversible, porque beneficia al pueblo colombiano. Y yo estoy muy dispuesta y lista, presta a seguir trabajando con su sucesor en continuar la implementación de los acuerdos de paz. Y sería triste, es triste no seguir trabajando con usted, pero luego de 2 mandatos, eso es comprensible. Pero yo creo que el principal mensaje de la Unión Europea para todos los colombianos es el siguiente. Nosotros hemos estado aquí acompañándolos desde el primer día, hemos creído en el proceso y en la capacidad del pueblo colombiano de lograr la paz y construir la paz. Seguiremos apoyándolos y seguiremos acompañando a Colombia y el pueblo colombiano en esta travesía, y cuando quiera que se presenten desafíos, sea desde adentro, desde afuera, desde lejos, desde la luna, la Unión Europea seguirá estando a su lado en todos los aspectos, desde el desminado hasta la atención a las víctimas, desarrollo rural, justicia transicional. Los acompañaremos y apoyaremos su trabajo, incluyendo y espero que se encuentre una salida al conflicto con el ELN, y sé que las conversaciones se reiniciarán en Cuba, y yo espero que este diálogo arroje buenos resultados. Quisiera terminar con un anuncio concreto que creo que es no solamente un gran placer para mí, sino tengo la responsabilidad de compartir con usted el que hoy puedo anunciar que la Unión Europea ha decidido hacer una contribución adicional de 15 millones de euros para ayudarle a los exintegrantes de la FARC a reconstruir sus vidas, y esto forma parte de un paquete de apoyo mucho más grande y de todas las medidas que se han implementado, empezando con el fondo fiduciario, porque estamos convencidos que invertir en procesos de paz sostenibles es la mejor forma de mejorar nuestras vidas y nuestro trabajo, y espero aprender de su sabiduría, de su valentía y su decisión, señor presidente, especialmente en estos momentos, cuando el tema del día parece ser yo gano, usted pierde, y usted ha demostrado que la única manera de ganar es encontrar la forma donde uno puede ganar algo al igual que la contraparte, y esta es la única forma sostenible de lograr la paz. O sea que muchas gracias por su trabajo y por estar aquí. Muchísimas gracias, Federica, John, por moderar este foro, y quisiera saludar a todas las personas que veo aquí reunidos, empezando con el expresidente Felipe González, quien fue un jugador muy importante en este proceso, su señora Mara, pues no los voy a nombrar a todos por su nombre, pero veo a un comisionado europeo muy especial, y muchas gracias por sus contribuciones, por su trabajo, por su paciencia, por su perseverancia en este proceso de paz. Usted es una persona que ha sido sumamente útil, especialmente en los momentos más difíciles. El padre de Roux es ahora quien preside la Comisión de la Verdad, que es un aspecto muy importante del proceso y del posconflicto. Y podría mencionar y destacar a muchos otros aquí, pero quisiera ser breve en mis comentarios, por eso les doy un saludo a todos. Pues muchas gracias por el anuncio, Federica, ante todo. La Comisión Europea y usted personalmente, Federica, al igual que la Unión Europea en general, han sido, como usted bien dijo,
han sido muy importantes por todo el apoyo que nos han dado desde el primer día. Esto ha sido fundamental porque sin el apoyo de la comunidad internacional, este proceso no habría sido posible. Porque internamente, para manejar las distintas perspectivas y fuerzas políticas en un proceso de paz es sumamente difícil. Y permítanme empezar por hacer algunos comentarios al respecto. John es una persona que conoce muy bien el proceso de paz y posiblemente es quien más y mejor conoce el proceso que vivió Nelson Mandela. Lleva mucho tiempo escribiendo sobre este tema y además usted mencionó que Mandela utilizó la palabra respeto, mostrar respeto. Y estaba yo pensando en el respeto y la confianza. Eso es lo primero que hay que construir en un proceso de este tipo cuando hay tanta desconfianza, tanta falta de confianza en el interlocutor. Entonces uno necesita generar confianza. Y ese fue uno de mis principales objetivos desde un principio. Estas personas, y cuando digo estas personas, estoy hablando de las FARC, eran mis enemigos. Y yo empecé a verlos no como mis enemigos, sino como mis adversarios. Y este fue un consejo que recibí de un general muy respetado cuando yo me convertí en ministro de Defensa. Él me dijo, usted será mucho más exitoso en la guerra contra las FARC si usted los considera adversarios y no enemigos. Porque el enemigo lo relacionamos con la necesidad de aniquilarlos. Uno tiene que derrotar, y uno tiene que derrotar al enemigo, pero el adversario uno lo ve como un ser humano. Y si uno empieza a mirar al enemigo como un adversario, y esto fue algo que sucedió hace 12 años cuando yo estaba recién nombrado como ministro de Defensa, me dijo que tendría una mayor oportunidad. Y eso me obligó a introducir muchos cambios en nuestra estructura militar, decirle a nuestra fuerza pública que requiere legitimidad, necesita respetar los derechos humanos, necesita ganarse el corazón de la gente si queremos ser exitosos en esta guerra. Y este fue un proceso muy importante en el que nos ayudó muchísimo también la Unión Europea. Los ingleses, en particular, enviaron múltiples delegaciones de oficiales británicos para ayudarnos a cambiar la cultura militar en Colombia. Y esto me lleva a lo que quisiera resaltar, y es que al inicio tomé decisiones muy impopulares y dos especialmente impopulares, y John entiende muy bien la primera. Estábamos perdiendo todos los partidos de calificación de la selección nacional para la Copa Mundo. Y entonces yo dije, esto es inaceptable. Traigamos sangre nueva, traigamos a un argentino, y casi me crucifican que cómo me atrevía a traer un argentino como el director técnico de la selección Colombia. Y ahora es nuestro héroe, es un héroe nacional y creo que nos irá muy bien en Rusia. Acabamos de condecorarlo y él es ahora un héroe en Colombia gracias a que hemos calificado 2 veces seguidas, cosa que nunca habíamos hecho antes. Pero la segunda decisión, muy impopular en ese momento, fue precisamente cuando dije, vamos a sentarnos a negociar la paz. Porque muchas de las personas, o la mayoría de personas, tenían en mente esa visión de este general que me dijo, al enemigo
hay que acabar con él a través de medios militares. Y bueno, incluso me dijo que yo había sido elegido presidente porque yo había sido muy exitoso en la guerra, porque en el 2010 recibí el mayor número de votos en nuestra historia y que eso había sido así por mi éxito en hacer la guerra. Y ahora, ¿cómo se va a sentar a negociar si está siendo tan exitoso? Y la verdad es que es muy difícil cambiar la mente de las personas. Y uno debe decir, es claro, gracias a ese éxito es que nos podemos sentar a negociar la paz. Y yo quedé sumamente impresionado con una entrevista que me hicieron hace un par de semanas en Madrid con un periodista, cuando me preguntó, ¿y usted por qué se sentó con ellos? Ella más o menos sugirió que por qué no los había aniquilado hasta el último integrante del grupo insurgente. Y yo le dije, ¿usted me está diciendo eso en serio? Y sí, hasta cierto punto lo estaba diciendo muy en serio, pero así era como muchas personas pensaban e incluso piensan que se ha debido hacer. Y no es fácil cambiar ese paradigma, pero el tiempo ya ha pasado y el tiempo nos está dando los argumentos para decir que este era el camino correcto. En la generación de confianza, hicimos como una medición inicial de cómo podíamos empezar a generar esa confianza. Empezamos con negociaciones secretas de la agenda y esto fue crucial. Y ellos, la FARC, normalmente relacionaba cualquier intención que tuviera el gobierno porque eso era para su provecho político. Yo les dije, miren, si estas conversaciones se filtran, las suspendo, las acabo inmediatamente. Y ellos, y nuestro embajador aquí, formó parte de ese proceso, y estas duraron más o menos 1 año y medio, y no filtraron una sola palabra en ese tiempo. Y eso generó en mí la confianza suficiente para ver que por primera vez se estaban tomando en serio la negociación de la paz, porque en el pasado habían utilizado las negociaciones para sacar algún provecho político o militar. Y otro punto muy importante, y esto es algo que hemos conversado con ellos cuando nos hemos sentado a hablar libremente, es tal vez el momento más difícil. Hubo muchos momentos muy difíciles y en esos momentos hay que tomar decisiones, y recuerdo que se trataba de una operación militar contra el número 1 de las FARC. ¿Y qué decisión se toma? En ese momento he oído muchos argumentos a favor y en contra de continuar con esta operación contra el número 1. Ya estábamos en las negociaciones secretas, en ese diálogo secreto, pero habíamos establecido una serie de reglas claras para los militares, mis militares y para las FARC. Y yo diría que el aspecto más importante de esta decisión fue acogerse a las reglas, y si ellos son serios, van a aceptar las reglas. Cuando yo le di la luz verde a esta operación, y fue sumamente difícil, porque yo llegué a imaginar que eso iba a ser el fin de las negociaciones, pero no lo fue. Y además, varios años más tarde, ellos mismos dijeron, nosotros los respetamos por eso, aun cuando para nosotros fue sumamente doloroso, porque usted hizo honor a su palabra. Y el orgullo o la teoría, y esto es algo que hicimos al puro inicio, y les dije, utilizo lo que yo llamo la doctrina del rabino. No, del rabín, perdón, el ex primer ministro israelí, que cuando se sentó con Arafat, le dijo,
Yo me siento y negocio la paz con el terrorismo como si no estuviésemos en guerra, pero yo voy a librar la guerra como si no existiese un proceso de paz hasta tanto lleguemos a un acuerdo final. Y estas fueron las reglas básicas que establecimos con las FARC desde un principio. Y les dije, miren, ustedes me pueden perseguir a mí. Eso es legítimo. De hecho, no me ofende porque esto forma parte de las reglas y si uno se acoge a las reglas, las aplica, las sigue y de hecho hace honor a su palabra, eso genera confianza. Y la confianza es una condición necesaria para el respeto. Y yo creo que este es un aspecto fundamental de cualquier negociación. Porque si existe falta de confianza, y uno piensa, no están negociando de buena fe, eso pues dificulta mucho las cosas. Y yo podría continuar relatándoles muchas anécdotas y historias de lo sucedido, pero quiero resaltar una vez más la importancia de la comunidad internacional, precisamente porque muchos colombianos en ese momento y políticamente es muy fácil plantear argumentos contra el proceso de paz cuando uno está ganando. Y políticamente es difícil vender la justicia transicional cuando uno está acostumbrado a la justicia ordinaria. Personas que cometen algún delito o crimen terminan en la cárcel sin recibir beneficios, pero la gente olvida que las FARC entregaron sus armas, dejaron las armas. Por primera vez, es la primera vez que un movimiento guerrillero deja las armas y acepta someterse a un sistema de justicia. Justicia transicional, pero justicia al fin y al cabo. Y esto es algo que nunca había sucedido antes. Y la gente lo olvida. No, que es que tienen que someterse a la justicia ordinaria y recibir condenas de 40 años. Si nosotros hubiésemos iniciado las conversaciones y los diálogos con esas condiciones, jamás se habría dado el diálogo. La gente olvida. Y este es otro aspecto muy importante, porque el apoyo de la comunidad internacional ha sido la fuerza impulsora del proceso en el sentido de tener muchas resistencias internas y por eso es que la comunidad internacional se convirtió en un jugador y factor importantísimo para continuar, para seguir adelante. Y también es importante resaltar que esto es algo que sucede en todo proceso de paz. Estábamos hablando de Mandela hace un momento. El presidente Clinton me envió un libro de sus discursos y él subrayó una anécdota con Mandela. Él pronunció un discurso en el entierro de McGuinness y él dijo, estaba en mi oficina en la Casa Blanca cuando me llamó Mandela, que estaba muy frustrado y me dijo, presidente Clinton, no se imagina, aquí me están destrozando a punta de críticas y me están destrozando. Y Clinton le pregunta a Mandela, ¿y qué? ¿Sus adversarios? El aperta y dijo, no, los míos, mi propia gente, porque estoy haciendo la paz. Y otra anécdota que me parece muy ilustrativa es la conversación entre McGuinness y al final del proceso, cuando uno le dice al otro, usted
Está consciente que vamos a ser héroes en el mundo, pero seremos considerados traidores por nuestro propio pueblo. Y le contestó que sí, lo sé. Se dieron un apretón de mano y se fueron a firmar el acuerdo de paz. O sea que eso forma parte del proceso. Es normal, pero uno tiene que entender todos esos aspectos para poder continuar. Y ahora sí voy a terminar mis comentarios con lo siguiente. En un proceso de paz es extremadamente importante minimizar en la medida de lo posible, porque siempre es imposible hacerlo totalmente, pero al menos minimizar los efectos políticos de corto plazo del proceso de paz. Uno tiene que pensar mucho más en el largo plazo. Yo estuve en la Armada colombiana y ahí le enseñan a uno que uno necesita un norte para saber a dónde va, porque si uno va sin rumbo, los vientos lo sacan de su camino. Y uno tiene que llegar a su puerto. Y eso es muy cierto en el proceso de paz. Uno tiene que saber para dónde va. Y uno tiene que conocer muy bien las líneas rojas y establecer sus líneas rojas desde un principio. No vamos a negociar esto, no vamos a negociar aquello. El resto, sí. Y hay que establecer esas líneas rojas desde un principio. Eso es importantísimo y lo fue en el caso con las FARC. Muchos de ustedes tal vez no sepan, pero en Colombia hace 8 años nadie imaginaba que verían a Timochenko, el excomandante de las FARC, depositando su voto por primera vez en su vida el domingo pasado. Y eso para mí fue importantísimo, al igual que para el país, al igual que para la historia. El líder de las FARC, ahora líder de su propio partido político, desarmado, participando en las elecciones. Y esto lo dice todo de un proceso de paz. Muy bien, muchísimas gracias, presidente Santos y Federica. Ahora sí, vamos a tomar preguntas del público y se me ha instruido a advertirle a todos que están pensando en hacer preguntas que deben es hacer una pregunta y no pronunciar un discurso. Entonces, vamos a empezar con los periodistas y quisiera darle la palabra a 2 periodistas colombianos y luego a 2 europeos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero aquí hay una señora que levantó la mano. Tiene usted la primera pregunta. Un momento, que le acerquen el micrófono, por favor. Muchas gracias. Yo no soy periodista, yo soy la encargada de asuntos de Ecuador para la Unión Europea y quisiera agradecerle al gobierno de Colombia y a usted, presidente Santos, por todo el trabajo realizado. Nosotros también hemos apoyado el proceso con el ELN y queremos ver el éxito. Pero yo quisiera resaltar que hay otro actor muy importante que debe ser tenido en cuenta, que es el narcotráfico. Desafortunadamente, este es un actor muy importante al cual hay que prestarle atención porque ellos compiten en el proceso de alentar a los exintegrantes de las FARC o de otros grupos irregulares a trabajar con ellos. Y nosotros estamos viviendo este fenómeno en nuestra frontera con Colombia. Por eso le pedimos a la comunidad internacional que trabaje de la mano con países como Ecuador, porque en este momento estamos sufriendo algunos de los aspectos relacionados con
este fenómeno en Ecuador. Se están presentando problemas de desplazamiento que es inusual en mi país y así como Colombia requirió el apoyo de la comunidad internacional, Ecuador también necesita el apoyo de la comunidad internacional para combatir esta situación y asegurar que no solamente se conserve la paz en Colombia, sino en los países vecinos. Me parece un muy buen planteamiento y un tema muy importante. El narcotráfico, las FARC, proceso de paz y Colombia. Colombia ha estado luchando contra los narcotraficantes desde el momento en el que el mundo declaró la guerra contra el narcotráfico hace 50 años. Esto fue una declaración mundial contra el narcotráfico y esta guerra no la hemos ganado, por el contrario, la hemos hasta cierto punto perdido. Y Colombia ha sido el país que ha hecho los mayores sacrificios que cualquier otro país en esta guerra contra el narcotráfico. Hemos perdido nuestros mejores periodistas, jueces, policías, líderes políticos y seguimos siendo el principal exportador de cocaína al mercado mundial. Hemos combatido la cadena entera, hemos aprendido y yo diría que somos la policía más efectiva en la interdicción del narcotráfico. Hemos desarrollado formas muy efectivas de perseguir el lavado de dinero y no hemos logrado un progreso sustancial y una de las razones es precisamente la guerra, el conflicto interno. ¿Qué sucedió en Colombia? Los narcotraficantes, al igual que, o mejor, los narcotraficantes utilizaron a los campesinos, cocaleros, para que les entregaran la materia prima y los llevaron a las zonas más remotas, más distantes y les pagaban. Y les pagaban, digamos, relativamente mejor de lo que los campesinos podían ganar en una actividad agrícola lícita y las insurgentes protegían todas estas zonas y combatieron la erradicación. ¿Y qué sucedió en realidad? Nosotros desplegamos grandes esfuerzos para erradicar con aspersión los cultivos de coca, pero al día siguiente, como nosotros no teníamos un control militar de las zonas porque teníamos que entrar y salir, al día siguiente las FARC simplemente le decía a los campesinos cocaleros, vayan y vuelvan a sembrar, y ellos volvían a sembrar con, de hecho, matas y arbustos mucho más productivos. Entonces, esto era como estar en una bicicleta estática. Uno pedalea, pedalea, pedalea y sigue en el mismo lugar. Entonces, la única manera de cambiar esa situación era convenciendo a las FARC del proceso de paz y también convencerlos de que cambiaran de lado y se convirtieran en los aliados del gobierno en la sustitución de los cultivos de coca por cultivos lícitos. Y fue sumamente difícil, pero Sergio Jaramillo, aquí presente, es testigo. Yo insistí, ellos no querían que el tema del narcotráfico fuese uno de los principales temas en la agenda. Y les dije, miren, si no lo aceptan, entonces simplemente no habrá negociación. Finalmente lo aceptaron y en el acuerdo final ellos se comprometen a ayudar al gobierno en la sustitución de los cultivos de uso ilícito por cultivos lícitos, y están cumpliendo porque están ayudando. Y muchos de los líderes sociales que han sido asesinados, y para mí esto es una prioridad porque es una tragedia, son exintegrantes de las FARC o líderes de estas comunidades que están
alentando a los campesinos a que cultiven cultivos lícitos. ¿Y quiénes los están matando? Los carteles mexicanos, que ven esto por primera vez como una de las principales amenazas contra su negocio, porque si somos exitosos, entonces la materia prima desaparecerá, y por primera vez. O sea que este es un proceso en curso. Hasta este momento hemos logrado avanzar muy bien, seguimos avanzando muy bien. Tenemos muchos familias y campesinos que han firmado y ya se encuentran en el programa. Y este es otro aspecto, Federica, donde la comunidad internacional puede ayudarnos, porque los campesinos necesitan alternativas. Ya tenemos proyectos que la Unión Europea ha financiado y que ya están en funcionamiento en comunidades que antes se dedicaban únicamente a la producción de la coca y ahora están produciendo otras cosas. Y nosotros como Estado necesitamos llegar a esas zonas con carreteras, con infraestructura, para presentarles una alternativa económica. Y eso toma tiempo, pero esta es la única manera de ser efectivos en este sentido. ¿Y qué coincidencia? Hoy el New York Times tiene un editorial sobre la forma como el mundo y Estados Unidos están abordando el problema de la droga. Y en este editorial leí una frase que me impactó y me parece una manera muy ilustrativa de demostrar cuán inefectiva ha sido la guerra contra las drogas. Y en el artículo dicen que un adicto a las drogas es un criminal hasta el momento en que muere, y tan pronto muere se convierte en víctima. Y ese enfoque ha sido una de las razones por las que ha fracasado la guerra contra las drogas. Y este es un problema, y yo sí quisiera decirle a mis amigos colombianos y al mundo en general que este es un tema que hay que abordar como comunidad, como comunidad internacional, porque no hay un solo país que pueda ser exitoso por sí solo en la guerra contra el narcotráfico. Y si nosotros seguimos estando en desacuerdo respecto de este enfoque, que ha sido la verdad, porque nosotros hemos intentado que en una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas se logrará algo de progreso. Pero si nosotros no llegamos a un acuerdo en torno a un enfoque más efectivo, este problema perdurará por siempre. Quisiera comentar dos puntos rápidamente. Primero es que yo estoy convencida que esto deja una cosa muy en claro, y es que no solo Colombia necesita la región, necesita el apoyo de la región y la comunidad internacional para la implementación del apoyo, sino que yo creo que esto también demuestra la voluntad de la comunidad internacional y de la región de apoyar y seguir apoyando la implementación del proceso de paz en Colombia. Pero lo contrario también es cierto, que la región y la comunidad internacional necesitan que el proceso en Colombia sea exitoso, porque las consecuencias de retroceder, que sé que no son posibles, pero las consecuencias de retroceder podría tener un enorme impacto en América Latina y la comunidad internacional en general. Entonces yo sí creo que aquí tenemos un interés compartido, y es conservar claro nuestro norte y navegar hacia esa arista. Y otra cosa que me parece clara es que el aspecto económico de todo este proceso también es fundamental, y esa es la razón por la que desde un principio la Unión Europea se concentró precisamente en esto, porque nosotros conocemos cuáles son los campos en los que tenemos conocimiento y una experiencia sólida y
Y otra cosa muy importante es ofrecer alternativas económicas viables, porque de otra manera la dejación de las armas puede ser un gesto de buena voluntad, sí, pero luego un mes, un año, 10 años más adelante se vería que esto no es sostenible, y esa es la razón por la que la comunidad europea se ha concentrado en ofrecer alternativas económicas en zonas rurales, en el terreno. Y quisiera decir que hace un momento me di un apretón de mano con la Cámara de Comercio Europea y me dijo, soy la única persona que va a hablar de economía. Le dije, no, no, hoy estamos hablando del proceso de paz, pero esto no se da en aislamiento. En París firmó usted ayer el acuerdo que protocoliza la adhesión de Colombia a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y hoy firmará su asociación con la OTAN, el primer país de América Latina en hacerlo. Tenemos un acuerdo de libre comercio, tenemos un acuerdo en cuanto al visado, y no es la paz en un cajoncito independiente, no, es un país que está saliendo adelante de manera constructiva, y eso es lo que hace que el proceso sea un éxito e irreversible. Gracias, Federica. Yo quiero resaltar lo que usted acaba de decir. Este acuerdo es único en muchos sentidos. El sistema de justicia transicional que negociamos es la primera vez que se negocia bajo el Estatuto de Roma, es el primer ejemplo que encontramos en el mundo, pero también es singular y único respecto de algo de lo que dijo el expresidente González hace un par de semanas cuando le explicaba a un grupo de personas por qué hay que darle tiempo al cumplimiento del acuerdo como un todo, porque es que este acuerdo no solamente tiene el DDR, que es la desmovilización, desarme y reintegración, y si a eso le sumamos la justicia transicional y también le sumamos planes de desarrollo para todas aquellas zonas más afectadas por el conflicto. Y nosotros acordamos un lapso de 15 años. ¿Por qué uno no desarrolla una región, una zona en 1 o 2 años? Se necesita mucho más tiempo. Pero ahí la comunidad internacional y la Unión Europea en particular pueden utilizar lo que ya está disponible. Tenemos el acuerdo de libre comercio, tenemos nuestro tratado de libre comercio, y ustedes están buscando oportunidades de inversión. Nosotros necesitamos la inversión, necesitamos la tecnología. O sea que hay un calce perfecto. Ahí concuerdan muy bien los intereses de la Unión Europea, los intereses de Colombia y los intereses del proceso de paz. Y es ahí donde debemos trabajar de manera permanente y constante. Y si logramos desarrollar un efecto de bola de nieve, recibiríamos los beneficios, veríamos cómo se multiplican geométricamente los beneficios del proceso de paz. Y yo creo que tu aproximación es muy acertada, Federico, y le agradecemos mucho. Hay un señor en la parte de atrás que tiene cara de ser periodista. Vamos a llevarle un micrófono para que haga su pregunta al señor de la camisa oscura, por favor. Buenos días a todos y todas. Juan Manuel, vengo desde Alicante, España, a esta conferencia. Efectivamente, usted ha sido muy valiente en el proceso de paz, al igual que las FARC-EP. Las dos partes han sido muy serias, muy maduras en este proceso. ¿Puede hablar un poco más duro? Vale. Juan Manuel, buenos días. Soy Héctor López, vengo desde Alicante, España, a esta conferencia. Efectivamente, usted ha sido muy valiente como gobierno de Colombia, igual que las FARC-EP, en sentarse en ese proceso de paz largo y complicado. Porque es la primera vez que podemos estar las víctimas en el centro y hablar de memoria histórica y una serie de cosas interesantes. Entonces yo quiero hacer 2 preguntas, Juan Manuel. ¿Cuál es la postura de su gobierno frente al no cumplimiento de los acuerdos, o en mucha parte no cumplimiento de los acuerdos de La Habana, entre ellas la seguridad de los excombatientes de las FARC, que lo están asesinando? Hace 2 o 3 días asesinaron a otro. El asesinato de líderes sociales, de sindicalistas, cuando supuestamente es una garantía del Estado. Las FARC se desmoviliza y los grupos paramilitares campean a sus anchas donde las FARC sea presencia. Entonces quiero que por favor me conteste, si es posible, cuál es la postura del gobierno frente a eso.
Y lo segundo es que efectivamente usted y las FARC y todo el pueblo colombiano tenemos una ultraderecha que quiere acabar con el proceso de paz. El candidato Álvaro Uribe acaba de decir, o lo ha dicho en toda su campaña, que si él es presidente hace trizas el proceso de paz. Su esfuerzo, presidente, y nuestro esfuerzo, y nuestra sangre, y nuestras luchas, y nuestras esperanzas, y los recursos de la comunidad internacional. Entonces yo quiero que usted me diga qué opina de que su candidato en este momento esté aliado con Álvaro Uribe, que hace la propuesta de hacer trizas del proceso de paz. Es eso, presidente. Muchas gracias y espero, presidente, que efectivamente sus nietos y bisnietos vean esa Colombia hermosa que todos queremos. Gracias. Gracias. Mi nieta que está por nacer, voy a ser abuelo en 2 o 3 días, de manera que yo voy a estar muy pendiente también de sus nietos y mis nietos. Ojalá la llamemos Colombia por la paz a su nieta. Le voy a responder las 2 preguntas. Primero, I'm going to switch to English. Voy a pasar a hablar inglés. Le respondo en español. How many of you speak Spanish? ¿Cuántos de los aquí presentes hablan español? No, but I think we have to respect the rules of the game. Pero voy a respetar English. las reglas y hablar en inglés. On your first En cuanto question, a su primera what is pregunta, the position of the ¿cuál es la government posición del gobierno with respect to respecto the assassinations of del asesinato social leaders? de líderes sociales? I've been very straightforward. We Seré condemn muy those directo. assassinations. Nosotros condenamos I esos created asesinatos. a special Yo commission creé una that I comisión preside especial que personally yo presido with NGOs, personalmente, with, compuesta human por rights ONGs y with activistas all de the, derechos humanos y institutions involved todas las to address this instituciones We have been involucradas examining y case hemos by estado case. estudiando caso por 40% caso. of the cases Y have el been solved by 40% the de los casos han Attorney sido General, by the resueltos Fiscalía. por la Fiscalía General de la We Nación condemn y this, nosotros these assassinations condenamos that have estos different asesinatos sources. One of them, que as I tienen mentioned, diferentes are orígenes y leaders of the, fuentes. Unos son los líderes communities that want de to aquellas promote, comunidades the que coca quieren substitution have been killed promover la by sustitución del drug cultivo de la trafficking business. coca Others because y we are otros in the process of porque giving nos back encontramos the land inmersos that was en el taken away proceso from them, de devolverle a los restitution of land to the campesinos peasants. las There are tierras people que who les are fueron not interested in that arrebatadas. and Esto are es also restitución de assassinating tierras y hay the personas que no están people who interesadas are en esto claiming y land. por eso están asesinando a quienes Others, están reclamando sus have tierras been y assassinated otros han because of sido the asesinados control of the por territory, because these el are control corridors del of drug business. territorio, porque There are estos son different sources. corredores del But we narcotráfico have y said hay diferentes one razones, pero single hemos dicho que assassination for me is too much. para mí un So solo we have asesinato as es demasiado y por eso, a state and as a government, very como clear that Estado this y como should not happen. gobierno, I must tell you, sabemos y hemos dicho que no esto no debe suceder member of the y FARC, ningún no member of the FARC who exintegrante has de been- las has some kind of FARC protection que has been goce assassinated, de algún tipo de protección ha sido since we asesinada signed the agreement. desde el momento No en que member of the firmamos FARC which el has acuerdo. No hay some un kind of protection solo has been assassinated integrante de las FARC que since tiene algún tipo de the protección agreement ha was sido signed. asesinado desde la firma del acuerdo. That is Y the answer to the first question. esa es mi respuesta a su primera pregunta. Second question. Su segunda pregunta. What is my position ¿Cuál es mi posición respecto the people who are saying that de they will las personas que dicen que harán trizas el acuerdo? Of course, I reject that. Naturalmente lo outright. rechazo There's no way that sin anybody can vacilar simply porque no hay forma tear up the agreement. como alguien pueda hacer Impossible trizas legally, los and it's acuerdos. Es impossible imposible legalmente e Don't forget imposible políticamente. Constitutional Court No olvide que la Corte ruling Constitucional that very clearly states tiene that una for the next sentencia 3 que terms, prevé claramente next y three dice presidents, que because los I did próximos away with the 3 election, presidentes, porque yo acabé con la the next three reelección, presidents y los cannot próximos 3 presidentes approve no podrán any
aprobar ningún tipo de decisión que vaya en contravía del cumplimiento de los acuerdos. Y esa es una realidad legal. Pero más que una realidad legal, es una realidad práctica. Nadie en Colombia quiere volver al horror de la guerra. Lo que vimos el domingo pasado a Timochenko depositar su voto, a él le vamos a devolver su rifle para que se devuelva al monte. Eso es absurdo, eso es irracional. Y las personas que dijeron que harían trizas al acuerdo han ido cambiando rápidamente porque saben que en realidad tienen que continuar cumpliendo lo acordado, porque esa es la palabra del Estado colombiano. La comunidad internacional también acompañará el proceso y ha sido muy importante el que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya aprobado por unanimidad diversas resoluciones en apoyo del proceso de paz. Y este es un aspecto importantísimo, porque ningún país puede ir en contravía de lo que en este momento es una certeza jurídica y política internacional. Entonces, el margen de maniobra de cualquier gobierno que llegue al poder en Colombia no puede cambiar nada. Los cambios son mínimos, serían mínimos, no pueden cambiar nada. Y permítanme terminar con lo siguiente. Voy a ser muy claro. Lo que es común al proceso de paz ya ha sido cumplido. Entonces yo no voy a aceptar la premisa que no estamos cumpliendo el acuerdo. Con lo que aún no hemos cumplido es con los planes de desarrollo, las expectativas de muchas personas en el sentido de por qué las carreteras, los hospitales, las escuelas no se han construido aún en las distintas regiones. Esto toma tiempo, pero estos planes de desarrollo, y nosotros fuimos muy claros al momento de negociarlos, habrían sido necesarios con o sin los acuerdos, con o sin las FARC. Esto es una responsabilidad normal de cualquier gobierno, desarrollar todas aquellas regiones que no se han desarrollado por la guerra. Y esto es algo que igual hay que hacer. Cualquiera que sea el próximo presidente o cualquier presidente en el futuro tendrán que desarrollar estas zonas con o sin las FARC, con o sin el acuerdo. Entonces, la realidad de lo que está sucediendo en Colombia es que estos acuerdos son irreversibles. Estos no los pueden acabar. Y la señora de la chaqueta café, por favor, le llevamos el micrófono. Un cordial saludo a todos los aquí presentes. Señor presidente, yo estoy sumamente preocupada. La semana pasada oí que Colombia es el segundo país con el mayor número de minas antipersonal y ahora ocupa el 10º lugar. Eso me parece muy bueno, pero lo que me preocupa es lo siguiente. ¿Podría usted reconsiderar y revocar todas las licencias otorgadas para la explotación de hidrocarburos y de minería en aquellas zonas? Yo quisiera que la Comisión Europea reconsiderara y mirara esas licencias, porque ahora tenemos Hidroituango que está a punto de colapsar, pero se han presentado muchos asesinatos masivos en la Amazonía. Hay una zona del tamaño de Bélgica que está incendiada por las
licencias que se han otorgado para la explotación minera de hidrocarburos. ¿Reconsideraría revocarlas, señor presidente, por favor? El desminado es uno de mis grandes prioridades y, como usted bien dijo, éramos el segundo país más minado del mundo después de Afganistán. E iniciamos un proceso de desminado que hasta la fecha ha sido sumamente exitoso. De hecho, hay unos 673 o 74 municipios contaminados con minas antipersonal. Ya las hemos identificado y hemos iniciado un proceso siguiendo una combinación muy interesante de empresa privada, ONGs como Hallow y otras entidades que tienen experiencia en ese campo, y nosotros iniciamos un proceso de desminado humanitario por parte de los militares, y yo diría que somos el país con la brigada de desminado más grande. Tenemos en este momento 2 brigadas de desminado que han logrado con mucho éxito limpiar y despejar las minas del país, y tenemos como unos 260 municipios que ya están libres de minas, y necesitamos continuar este trabajo porque el objetivo es un objetivo muy ambicioso y es ser un país libre de minas para el año 2021, y allí la ayuda de la comunidad internacional ha sido extremadamente importante porque es muy difícil y muy costoso desminar. Es muy barato y muy fácil sembrar las minas, pero es muy difícil y muy costoso desminar, pero estamos aprendiendo. Y esta es otra experiencia que creemos podremos exportar en el futuro, porque la experiencia de Colombia en materia de desminado también ha sido única. Y esto es algo que posiblemente conversaré con el secretario general de la OTAN esta tarde, y hablaremos del tipo de colaboración que podemos acordar con la OTAN. Y sería muy bueno si la OTAN nos ayuda a convertirnos en un centro de formación en materia de desminado, y yo creo que eso sería muy útil para el mundo entero. Ahora, las petroleras. Esta es una fricción constante entre petróleo, desarrollo, agricultura. Permítame decirle que no hay un solo presidente de Colombia que haya hecho más por el medio ambiente que mi administración. Hemos triplicado las áreas protegidas, triplicado. Cuando yo me posesioné teníamos 13,5 millones de hectáreas, y yo ahora dejo el país con 40 millones de hectáreas protegidas, y esto es un aumento significativo. Tenemos unos ecosistemas muy especiales llamados páramos. A nadie le interesaban los páramos hasta mi administración, y en este momento está prohibida la minería y la actividad agrícola en este ecosistema tan singular. Ya tenemos 37 páramos, 30 de los cuales han sido declarados protegidos, y espero que en los próximos meses los 37 queden protegidos. Recuerden que nosotros fuimos quienes le propusimos al mundo, quienes sugerimos los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2012 en Río de Janeiro. Yo personalmente estuve en Río y yo presenté la propuesta que fue aprobada por Naciones Unidas en el 2015. Y en ese sentido nosotros somos únicos porque hemos comprometido el Plan Nacional de Desarrollo a los Objetivos Sostenibles de Desarrollo Sostenible. Y prohibir inversiones en petróleo es una posición respetable, pero un país como Colombia no puede prohibir
la inversión en petróleo en Colombia, porque nosotros aún dependemos muchísimo del petróleo. Y bueno, quisiera preguntar cómo nos está yendo de tiempo. ¿Podemos tomar una pregunta más? Sí, sí, la señora, por favor. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias, presidente Santos, por sus explicaciones y lo felicito por su tenacidad y su éxito. Esto es necesario para Colombia y para el mundo entero y, como usted bien dijo, es algo sin precedentes. Pero a partir de agosto Colombia tendrá un nuevo presidente y por eso quisiera preguntarle, como colombiana, ¿cuál sería, en su opinión, los 3 elementos fundamentales que deben preservarse? Como usted ha dicho, el proceso de paz contiene elementos legales que aseguran su estabilidad legal, pero eso no se traducirá en una implementación exitosa. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los 3 elementos que más hay que cuidar para asegurar la paz? En primer lugar, hay que continuar con la implementación. Tenemos una matriz, corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Ya cumplimos el corto plazo en un 85%, ya hemos cumplido las cosas del corto plazo y en este momento estamos tomando la decisión, por ejemplo, de asegurar la viabilidad financiera del mediano y largo plazo. Dejar eso muy claro con el apoyo y recursos financieros requeridos. También necesitamos terminar de aprobar los 16 planes de desarrollo. Tenemos 16 planes de desarrollo para 16 regiones y ya hemos completado como unas 11 o 12 y nos hacen falta 4 para lograr aprobar la totalidad de los 16 y ponerlos en movimiento ya. Y también necesitamos, y esto es importante, ¿no? Necesitamos culminar el proceso de reintegración. Se ha discutido con las FARC si se quieren no desmovilizar, sino más bien reintegrar de manera individual o en grupos, y ellos están conversando entre sí ese tema y necesitan algún tipo de capacitación, de formación para poder ser más efectivos en sus nuevas actividades, porque no queremos repetir lo que sucedió con el M-19, que fue que todos los proyectos financiados fracasaron precisamente por falta de planeamiento y de formación, de capacitación. Yo sé que hay personas que piensan que hay que moverse un poquito más rápido, pero aquí más rápido no significa necesariamente éxito, puede traducirse en fracaso y queremos hacer las cosas correctamente y eso es lo que estamos intentando hacer. Y como le dije, estos son programas de desarrollo que se harán con o sin el acuerdo. O sea que independientemente de cuál sea el siguiente gobierno, pues tendrán que continuar con estos planes. Si me lo permiten, quisiera pronunciarme al respecto. Obviamente, países soberanos toman decisiones soberanas, pero yo creo que el presidente nos ha dado no solamente el marco legal, sino político y social que se han asegurado en Colombia para asegurar la implementación del acuerdo. Pero yo quisiera mencionar 2 cosas. En primer lugar, que siempre, creo yo, habrá momentos en los que el acuerdo de paz corre mayores riesgos y eso normalmente se da en el momento inmediatamente antes de su finalización, cuando está más expuesto a la tensión por ambos lados. Lo que usted dijo de Mandela, ¿no? Él dijo
En el mundo nos verá como héroes, pero en nuestro país nos verán como traidores. Pero esto hay que hacerlo por el bien de la paz, aun cuando no todo el mundo lo vaya a celebrar inmediatamente. Y ese es el primer choque que hay que enfrentar. Y yo creo que usted ha logrado hacer eso con mucho éxito. Y luego creo que hay como una zona gris que se encuentra entre el momento de las celebraciones, el premio Nobel a la Paz, celebrar el fin de 50 años de conflicto, y luego cuando se realizan los dividendos de la paz para la mayoría de los ciudadanos. Y ahí hay un lapso de tiempo que a veces toma tiempo, porque se tiene la justicia transicional, los proyectos de desarrollo, la reintegración, mejor dicho, hay que construir estos procesos con y en el tiempo. Y ese tiempo entre la firma y un verdadero cambio en la vida para la mayoría de ciudadanos es la zona donde más riesgos se corren. Y yo estoy convencida que si se presentan cambios políticos en este periodo, pues el riesgo puede ser mayor. Por eso es que creo que es responsabilidad de sus socios internacionales, como la Unión Europea. Yo sé que no somos el único socio suyo. Nos encontramos entre un grupo muy bueno de países que lo apoyan, pero hay que hacer que esto sea constante y visible. Y también asegurarle al futuro presidente y las instituciones que esta activa participación nuestra va a continuar. Yo quedé sumamente impresionada y yo sé que los colombianos sienten que todavía están recibiendo muy poco y muy lento. Eso yo lo sé y eso es normal. Pero a mí me impresionó el cambio de actitud, la disposición a invertir, la disposición a meterle plata a nuestros Estados miembros. Y créame, no es fácil lograr que los Estados miembros aporten dinero. En el momento en que entendieron que esto era algo que había que apoyar, la sostenibilidad, la implementación del proceso de paz, ya no nos fue difícil conseguir fondos para apoyar este proceso. Y hay muchos Estados miembros de la Unión Europea que pensaban que por qué invertir en un país tan distante, pero esto es importante para todos y yo sé que muchos piensan igual que yo en Naciones Unidas, en la misma Unión Europea, en América Latina. Pero a pesar de las dificultades y el entusiasmo de ver que hay caminos que se le abren al pueblo de Colombia, entonces yo creo que sería irresponsable y contraproductivo para cualquier político descartar esto. Entonces yo estoy convencida que este proceso es y seguirá siendo algo que continúa y nosotros seguiremos acompañándolos hasta el final. Muchísimas gracias, Federica. Muchas gracias. Creo que nos toca terminar, pero quisiera cerrar con lo siguiente, y creo que es algo que todos deben tener presente. Nosotros, el domingo pasado, tuvimos las elecciones más seguras, más transparentes, más garantizadas y observadas de nuestra historia, con la más alta participación de la historia. La gente salió a votar sin temor, salió a votar en conciencia. No les pagaron por los votos, no los obligaron a votar. Y esto es algo muy importante para nuestra democracia. Colombia es ahora un país transformado y nuestra democracia es mucho más fuerte. Y nosotros hemos intentado fortalecer la democracia a través del proceso de paz, pero también a través de nuestras políticas económicas y sociales. Nosotros logramos y aquí tengo a Alicia Bárcena, una testigo muy especial, la directora de la CEPAL. Ella es
ella puede validar lo que estoy diciendo porque no siempre se creen las cifras del gobierno, pero sus cifras demuestran que somos el país que más ha reducido la pobreza en América Latina y hemos logrado reducir más la desigualdad que cualquier otro país de la región. El coeficiente de Gini de Colombia bajó más que el de los demás países. Hemos logrado aumentar los ingresos de los estratos más bajos mucho más rápido que los altos estratos, y no hay ningún otro país emergente que haya hecho un esfuerzo tan grande como nosotros en la modernización de la infraestructura. Hoy día la educación es gratuita en todas las escuelas públicas. Hemos incrementado el acceso a la educación superior en un 20%. Hemos hecho de la salud un derecho fundamental de todos los colombianos y hoy día tenemos cubrimiento universal. Entonces, hemos logrado un gran progreso y por primera vez nuestra clase media es más grande que los estratos más pobres, y esto es la primera vez que sucede en nuestra historia. Y también estamos progresando en la modernización de Colombia, y la paz era una condición necesaria para poderlo hacer. Y nuestra adhesión a la OCDE y lo que estamos haciendo en la esfera internacional también ayudará en este proceso de hacer de Colombia una democracia mucho más efectiva, un país mucho más equitativo, donde las diferencias son mucho más pequeñas de lo que eran antes. Y esta también es otra manera de construir la paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente Santos y Federica Mogherini. Y yo quisiera hacer un comentario final, y es que muchas personas están pensando en los diferentes problemas que la vida le trae a Colombia y a todas partes en el mundo, y la vida siempre es una lucha y siempre estamos tratando de llegar a nuestro destino. Pero yo sí creo que vale la pena hacer un alto camino y tener presente que durante los 8 años de la administración del presidente Santos, el proceso de paz ha sido increíble, sorprendente, y ha demostrado lo mejor de la humanidad. Muchísimas gracias.